Entonces estamos viendo el ejercicio 6E, en donde se presenta la función raíz de menos logaritmo de x entre 0 y 1, y esta es la convergencia. Entonces la escribimos como un límite porque tiene problemas, es una integral de segunda especie, ¿cierto? En donde la función se nos va al infinito, en el 0. Entonces vamos a ver si es que podemos realizar algún acotamiento y utilizar información sobre la función logaritmo entre 0 y 1. ¿Ya? La función logaritmo entre 0 y 1 es así, bueno, eso podemos integrarlo, ¿cierto? Vamos a escribirlo como límite, tiene problema en el 0, entonces vamos a hacer con t igual, o sea, tendiendo a 0, la integral entre t y 1 del logaritmo natural de x en dx, ¿sí? Y esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de la primitiva del logaritmo natural es x por logaritmo natural de x menos x, ¿cierto? Sí. Y esto evaluado entre t y 1. Bueno, si no, bueno, basta con que derivemos, ¿cierto?, esta expresión y nos da lo mismo que el logaritmo natural. Ya. Entonces, esto nos queda como el límite cuando el t tiende a 0 de, evaluamos en 1, ¿es necesario escribirlo o lo podemos bypassar? Bueno, nos queda 1 por el logaritmo natural de 1, menos 1, menos, evaluando en t, sería t por logaritmo natural de t, menos, más en realidad, t, ¿cierto? Por el cambio de signo. Esta partecita de aquí, o esta nomás, ¿cierto? Como el logaritmo de 1 es 0, 1 por 0 es 0, menos 1, 1. ¿Ya? Entonces, el límite cuando el t tiende a 0 de menos 1 menos t, logaritmo natural de t, más t. Y ahora, por álgebra de límite, esa es constante, menos 1. El t tiende a 0. ¿Este límite se lo sabe? Cuando el t tiende a 0, Eso me quedaría menos 1. menos 1, sí, creo que sí. Ya, si no se lo sabe, podemos hacer el siguiente cálculo. A ver, aquí hacemos una pausa y calculamos el límite de t por logaritmo de t cuando el t tiende a 0. ¿Cómo lo podemos calcular esto? Bueno, lo podemos escribir así. Así. Y lo usamos como L'Hopital, ¿no? Sí, esa es la forma que se me ocurre a mí. Cuando el t tiende a 0, tanto la parte de arriba, el logaritmo, como la parte de abajo se van al infinito. Entonces con L'Hopital esto nos queda límite cuando el t tiende a 0 de el logaritmo natural, la derivada es 1 partido por t. Y la derivada de 1 partido por t es menos 1 partido por t cuadrado. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Y nos queda el límite cuando el t tiende a 0 de menos 1 sobre t por t cuadrado sobre 1
Y esto es igual al límite, cuando el t tiende a 0, de menos t. Y eso es 0. ¿Ya? Entonces, aquí volvemos a apretar play para seguir con nuestra demostración. ¿Sí? Entonces, igual, no, eso es igual a qué? Por álgebra de límite, aquí. Por álgebra de límite nos queda igual a el límite. No, ya no lo voy a escribir, sino que directamente. Menos 1, esta parte dijimos que era 0, ¿cierto? Y esa también es 0, entonces menos 1 nomás. Ya, perfecto. Eso es el valor de esta integral. O sea, la integral entre 0 y 1 del logaritmo natural de x en dx, es decir, es convergente. Ya, perfecto. Si yo calculo ahora la integral entre 0 y 1 de menos logaritmo natural de x en dx, ¿cuánto me va a dar? Bueno, es menos la integral entre 0 y 1 logaritmo natural de x en dx. Y eso me da 1 por la linealidad de la integral. Entonces también es convergente. Ahora, comparamos con la raíz. ¿Ya? Entonces, ¿qué relación hay entre el menos logaritmo natural de x y la raíz del logaritmo natural de x negativo? O, ¿qué relación hay entre x y la raíz de x? ¿Cuál de estas dos es mayor? Abra su micrófono y comente nomás. Bueno, el x es mayor que el logaritmo que su raíz, ¿cierto? Si no, a ver, recordemos que cuando tenemos la gráfica, ¿cierto? S es x y la raíz de x. Espérese. La raíz de x está aquí, ¿cierto? Pasa por ahí. Esto ocurre para x mayor o igual que 1. ¿Sí? O entre 0 y 1. No, claro. Aquí, en esta parte, la x es más grande que su raíz de x. ¿Ya? Y entre 0 y 1, la desigualdad está al revés. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de números son estos? ¿Ya? Para ver si es que nos sirve esta comparación. ¿Por qué? Porque imaginémonos que tenemos algo así. ¿Sí? Si esta función es menor que esta función, entonces las integrales también van a respetar el mismo orden, y entonces si esta es convergente, esa también va a ser convergente. ¿Ya? Entonces necesitamos saber cuál es el orden, cuáles son los órdenes que se cumplen aquí. Entonces, el logaritmo natural de x, si x está entre 0 y 1, no,
abierto acá. ¿Sí? A mí me conviene verla con lo gráfica. El logaritmo natural es así. Aquí corta en el 1, ¿cierto? Aquí está el x entre 0 y 1. Y este es el logaritmo natural de x. Y cuando yo pongo menos logaritmo natural, quiere decir que hago una reflexión en torno al eje x. Entonces queda así. Y este es menos logaritmo natural de x. ¿Sí? Ya bueno, es entre 0 y 1, es positivo, pero yo necesito que sea más grande que 1. ¿Ya? Para tener esa comparación. Ya, si hago esa comparación, fíjese que puedo ver que aquí hay un numerito tal que si ¿qué número es ese? De modo que el logaritmo me da imágenes más grandes que 1. ¿Qué número será? Ese número es 1 sobre e. ¿Ya? ¿Qué ocurre cuando calculo el logaritmo natural? Menos el logaritmo natural de 1 sobre e. Esto, por propiedad del logaritmo, este menos 1 es exponente de acá. Entonces queda logaritmo natural de 1 sobre e a la menos 1. Y esto es lo mismo que el logaritmo natural de e a la menos 1 a la menos 1. Y eso es logaritmo natural de e, que me da 1. Por lo tanto, este punto que yo le estoy marcando aquí es 1 sobre e y produce la imagen 1. Antes, es decir, si x está en el intervalo de 0 hasta 1 sobre e, así, el logaritmo natural de x menos el logaritmo natural de x es mayor que 1. ¿Sí? Y me queda solamente un intervalo de 1 sobre e hasta 1 para calcular en donde me interesa saber esto, pero respecto de las integrales. ¿Ya? Ahora, lo que estoy haciendo es analizar la convergencia de las integrales. Ya sé que la convergencia entre 0 y 1 se da, o sea, en toda esta parte se da, ¿ya? Particularmente, esta no es integral impropia, es una integral definida, ¿cierto? No tiene ningún problema de indefinición de la función o de que el dominio sea infinito. Y esta parte de aquí, en esta, tiene problema en el 0, pero sabemos que la integral es convergente, ¿ya? Entonces, las dos son convergentes. Esto entre 0 y 1 partido por e también lo es, porque es una parte de la integral entre 0 y 1. Ya, esto es convergente. Y esto es una constante. ¿Ya? Ahora, ¿de qué me sirve esto? De que sé que con x entre 0 y 1 partido por e,
el logaritmo natural de x es más grande que 1, ¿sí? Y la raíz de menos logaritmo natural de x, ¿sí? O sea, la raíz de números más grandes que 1 también es más grande que 1. Entonces ahora vuelvo al análisis que tengo aquí de mis dos funciones, x y raíz de x, en donde la x está por arriba de la raíz de x cuando el x es más grande que 1. Entonces, la raíz... Entonces la raíz de menos logaritmo natural de x está por debajo, ¿cierto? De el logaritmo natural de x negativo. ¿Sí? ¿Me sigue? Por favor, active el micrófono y comente, ¿ya? Porque estoy mirando solo lo que estoy escribiendo. Sí, profe. Ya, bien. Ya, entonces aquí está la clave, ¿sí? Porque aquí estoy trabajando sobre ese intervalo. Cuando trabaje sobre el intervalo de 1 partido por e hasta 1, van a ser integrales comunes y corrientes, no impropias, porque no voy a tener indefinición ahí, ¿ya? Entonces, integrando a ambos lados, ¿sí? Entre 0 y 1 sobre e, me queda que la integral entre 0 y 1 sobre e de la raíz de menos logaritmo natural de x, en de x es menor o igual si querés, que la integral entre 0 y 1 partido por e de menos logaritmo natural de x en de x, y esta es convergente. Por lo tanto, esta es convergente, ¿sí? Por lo tanto, la integral entre 0 y 1 partido por e de logaritmo natural de menos x es convergente. ¿Ya? Pero me piden entre 0 y 1. Luego, al integrar, o al sumar, ¿cierto? La integral entre 1 sobre e y 1 de la raíz de menos logaritmo natural de x, ¿sí? En de x, esto no es impropia, ¿cierto? Y por no ser impropia, al sumar esto, coma, que es, o que no es una integral impropia, es decir, es solamente una constante, tendría que la integral entre 0 y 1 de la raíz de menos logaritmo natural de x en de x sería igual a de 0 a 1 partido por e de la raíz de menos logaritmo natural de x más la integral de 1 sobre e hasta 1 de lo mismo, menos logaritmo natural de x en de x, ¿ya? Esto es una constante, esto converge, por lo tanto la integral converge. ¿Ya? ¿Ok? Constanza, ¿está bien? Ya. Sí, profe, se entendió. Perfecto.